que el cine de bajo presupuesto, ¿cachai? El cine B. Ver películas como The Critters, weón, Leprechauns, weón. Sí, pues Leprechaun, me acuerdo de Leprechaun. Weón. Que era este duende que andaba buscando su oro. El duende irlandés que andaba buscando su oro. Se te acababan las típicas, se te acababan las Freddy, se te acababan las Jason, se te acababan las Chucky. Y decían, ya, vean que esta película, aquí lo que es, ya sale un mono, veámosla. Y al final te quedás con estos clásicos mentors de weones que ya se aprovechaban de la moda y hacían sus películas así de bajo presupuesto, pero al final salieron weas que nos cambiaron un poco también la concepción del cine. Weón. Sí, claro, claro. Esto incentivó a cineastas jóvenes, weón, a agarrar una cámara, una Handycam de repente, weón, no se podían conseguir algo mejor, una Beta, weón, Betamax y salir a grabar así con los amigos, weón, weas que eran indecentes, pues, weón, pero nos dio mucho, mucho, weón. O sea, nosotros disfrutamos. Sí, pues, o sea, hay que hacer una mención honrosa, yo creo que en este minuto cabe el espacio para decir que nosotros en nuestra adolescencia tuvimos la suerte de tener un programa de televisión, TV abierta, Canal 2, Rock and Pop, Pera y Salfate, maldita sea, weón, y puta, que lo pasábamos bien sí, con eso. sí, ese experimento que se llamó Canal 2 que nos dio esa joya que hasta el día de hoy valoramos. Lamentablemente uno de los dos personajes perdió el rumbo, pero eh, pero sí, pues, o sea, gracias a ellos también pudimos encaminar más esa sed de seguir conociendo weas así misteriosas y como decís tú, ese cine hecho con el vuelto en pan. Pasemos a hablar al tiro de eso, weón, Sí, qué weón, o sea, conocer Troma, por ejemplo. Conocer el cine de Troma, el cine Troma, de Lloyd weón, no me Kaufman. acordaba de Troma, conchetumare. Troma, weón. El cine del viejito Lloyd Kaufman que una vez me respondió un tweet, que fui el weón más feliz del mundo cuando le tuiteé algo así por su clásico, el Toxic Avenger, y el viejito me lo respondió, porque bueno, no creo que sea mucha gente que le esté tuiteando todavía después de casi 30 años, más, 35 años de que tiene ese clásico, y me tuiteó el viejito ahí, tengo un tweet por ahí de Lloyd Kaufman, pero claro, pues, ahí conocimos al superhéroe de los monstruos, al vengador tóxico, al vengador de de los nerds, porque realmente era un vengador de nerds, ¿por qué? Porque ¿Por qué estoy diciendo esto? Melvin era un nerd, weón. Sí, pues, sí, él fue era el que le hacían bullying, era el que realmente ahora podría ser un progre. Claro. Porque él sufrió todo. Porque él sufrió todo. Toda esta época nos dio, weón, títulos grandiosos, weón. Evil Dead, Brain Dead, Dead. Pero, o sea, puro Dead, ¿no? Pero sí, pues, weón. Conocimos el cine de Romero también. Romero, Porque Argento. alguna concepción teníamos de haber visto algún VHS, pero después nos dimos cuenta el legado que nos había dado Romero del cine de los zombies, que bueno, ahora hace poco lo reexplotaron hasta que lo explotaron y ahora todo era zombie. Pero claro, en esa época en donde el zombie era lento y la tensión se generaba como en la claustrofobia, ¿cachai? En donde no podéis correr porque era una multitud de weones que no podíais zafarte, ¿cachai? Claro, esa especie de virus que se iba contagiando y que no sabía realmente si al principio si era una enfermedad o lo que desarrolló era muerto que se levantaba de la tumba, no tenía ni idea de por qué chucha se levantaban los buenos, pero se levantaban en esa noche y aparecieron los zombies y después y se fue deformando, pero esto tenía un origen quizás más así como etnográfico. Se habían hecho algunas películas antes llevando este fenómeno a estudios que se habían hecho en África, en que habían personajes que eran considerados zombies y después ya Romero lo tomó y lo llevó a un ámbito más social. Sabéis que entre medio de las películas de Romero está ese ámbito social marcadísimo. Y lo mezcló con este cine, pero después tomó otros ribetes que al final se convirtió en todo este cine gore, esto que tanto gozamos en nuestra adolescencia y que en maldita sea lo veíamos todas las noches. Tremendo. Y lo que nombraste tú, o sea, tenemos a dos de los grandes cineastas de cine de ciencia ficción y de aventura, bueno, Peter Jackson y Sam Raimi, empezando en este género, así con estas películas, weón, de cámara en mano, así. Nombraste Brain Dead, la película más sangrienta de todos los tiempos.
para mí es mi favorita, weón. Es tremenda esa weá. Sí, Mono rata de Sumatra, weón. Mono rata de Sumatra. Y sin agarrar otros clichés del cine, sino que netamente inventar una weá nueva que era el gore así, pero por deporte, así la sangre a borbotones, esos personajes pintorescos como el cura karateca, ¿te acordás? Pateó culos por el señor. Finalmente, está dentro, podrían considerarse terror, pero no asustaban, pues daban risa. Que la... Claro, y tampoco eran parodias, sino que eran películas que eran como ridículas y todo, pero, o sea, era por el afán de entretener también. Sí. Yo creo que Peter Jackson haciendo esa weá lo pasó la raja y quería pasar esa entretención a la gente a través de estas weas asquerosas y terribles, pero al final, weón, es un clásico de clásicos. Y nombraste también a Sam Raimi con su clásico Evil Dead, con Bruce Campbell, weón. Ahí yo tendría que parar un poquito, porque yo creo que Evil Dead es muy importante, pero el remake que él mismo hizo de la película cuando tuvo un poquito más de recursos y cuando ya la idea la manejó un poquito más, que Evil Dead 2 obviamente, yo creo que cambió muchas cosas también. Sí. Yo creo que ese cine que logró hacer Sam Raimi llegó a influenciar incluso a los hermanos Coen, cómo llegaron ellos a hacer cine también. De hecho, eran muy partner con Sam Raimi. Ah, mira, Como que Sam Raimi como que lo fue. De hecho, no sé si específicamente uno de los Coen trabajó con Sam Raimi en Evil Dead, pero algo tuvo que ver, ¿cachai? O sea, pero lo principal es que después los Coen, a través de Sam Raimi, llegaron a hacer películas y se influenciaron mucho por su estilo de hacer cine. ¿Sí? Porque eran palos, se conocían de la universidad, ¿cachai? Y al final, weón, este tipo de cine, esta película Evil Dead 2, fue la que, para mí por lo menos, es de las mejores, es como la cumbre del género, en lo que tiene que ver con el cine gore y el cine así como más... Claro, Este personaje, el grande, el gran Ash. Evil Dead tiene esta weá más tirada como con lo demoníaco, con el Necronomicon, weón, Sí, porque después hizo esa, que también fue una entretención, más que el terror en sí, es una película de aventura, o sea, yo creo que y esa quiso es la hacer su cuestión. película Spielberg. Y esa es la cuestión, que mezcla como la cuestión ocultista de demonio con un personaje heroico, una especie de Indiana Jones de lo macabro. Sí, yo me Ash quedo lejos con Ash. es como un personaje, un héroe de acción. Sí, give me some sugar, baby. Yeah. Ash Slashy todo el rato, sí, no. ¿No te acordáis esto que era un personaje que andaba con su hermano en una canasta, que se llamaba Basket Case? El hermano se llamaba Belial, que era como una criatura que tenía un brazo y una boca nomás. Y como que el weón le andaba con su hermano, andaba llevando por la vida, haciendo todo lo que el hermano quería, como que se conectaban, y al final el hermano quería comerse mina, quería asesinar gente, era una weá asquerosa, era un Sí me Basket acuerdo de Case eso. que tuvo una secuela, que me acuerdo que eran dos y era brutal, que era Me esta weá acuerdo. así como, Pero en esa no, época también no, se ya, o hacían sea, estos festivales de cine, ¿te acordáis? Cuando pasábamos 36 sí, horas encerrados en un cine viendo weá. cine de adicción. De hecho, sí, weón, de hecho, aquí encontré, weón, el flyer de uno de los primeros eventos de ese tipo, que fue en la Blondie. No sé si se alcanza a ver algo de mi definición amarilla, Sí. Mira. que fue en la Blondie. Fueron 3 días, 3 días. 3 días en que dieron horror spaghetti, películas basadas en cuentos de Lovecraft y clásicos del gore. Mira. Y ahí me acuerdo que fue la primera vez que vi Evil Dead. Y más Ah, encima mira. los weones tiraron Evil Dead, Brain Dead y después Evil Dead 2. O sea, fue una weá Oh, maravillosa, así. Creo que uno de los mejores momentos que yo he vivido en el cine. O sea, imagínate ver esas 3 películas de corrido. Fue así heavy. ya un éxtasis así. Ahí conocí todo, así. Fue como, weón, ¿por qué no estoy viendo esto siempre? ¿Por qué no estoy conociendo este cine? ¿Sí? Y claro, en esa época también empezamos a consumir un poco también de otros tipos de terrores, como los japoneses, que eran más, explotaban, más que el gore mismo, explotaban como esa cuestión como Audition, que era como la tortura, weón, la ¿Verdad? Que weá ahí así. conocimos a Takashi Miike, ese weón tan prolífico que hacía como 10 películas anuales y que cada película era terrible, pero que nos dio tan desconcertante que era Visitor Q. ¿Te Visitor acordáis de Q, Visitor Q? loco, weón.
en esa película. Esa weá de esos cortos así Pero es que psicóticos. pasó a ser como de lo chistoso del efecto especial mal hecho a una weá que ya no estaba tan mal hecha y que era una violencia así cruda, bueno, casi gratuita la weá, y te provocaba esa weá. Yo creo que generaba la weá de terror, así como weá de inquietud, de decir Sí, como concha tu madre, ¿qué es sí, esta de hecho weá? ese era, claro, era como cómo se puede llegar a ese tipo de sadismo. Era como, Sadismo, esa es y la palabra. obviamente habían otras cosas que no sé si son tan recomendables, porque eran así como weas como Guinea Pig, como o que un tiempo se pusieron de moda las caras de la muerte, ¿es verdad? Las caras de las Los muertes, buenos sí. veían así como relatos de muerte a través del mundo, y era como, eso ya quizás fue mucho para mí. A mí yo vacilaba Sí, más cuando tenía que ver con esto del terror y de la aventura, la fantasía también, más que una tan sádica, aunque lo de Takashi Miike yo quería destacarlo porque tenía eso un poco, pero seguía para otros lados también. Pero no, conocimos muchas cosas, también el cine, el espagueti, conocimos el Yalo también, Argento, Mario Bava, Baba. su hijo Lamberto Bava. Lamberto Baba, po, weón. Eh, Clásico sí, de pues, bromas. weón, o sea, Suspiria de Argento, Suspiria, que, weón, oye, otro hay un clásico. remake de Suspiria que es muy bueno, weón, de Yo Argento. creo que pasando un poco esta época de los 90 del gore, empezamos a entrar, yo creo que a un mundo paralelo. No quiero decir un mundo paralelo, en realidad no. Es una evolución del cine de terror a otra cosa. Yo creo que para mí un antes y un después como la reconcepción del cine de terror, yo creo que fue 28 días después de Guy Ritchie. Guy Ritchie. No, pues, no, 28 días después 28 días después de... es del director de Trainspotting, ¿por qué estas weas se me olvidan cuando estoy bajo presión? Es de Danny Boyle, pues, weón, el director de Trainspotting. 28 días después de Danny Boyle, po, director de Trainspotting. Sí. Es que la magia de la edición, po, 28 Sí, días después, ¿viste? ya. Ya de nuevo, no. No, si esta weá Yo es creo un que voy a dejar caos. esta wea así, Había lo voy a dejar así, lo voy a dejar así, ya la vendí y filo. 28 días después de Danny Boyle, del sí, pues director Danny de Boyle, Trainspotting, como bien de lo dijo aquí Trainspotting. mi compañero, que nos soplamos. Exacto. Eh, puta, esa película para mí me marcó un antes y un después por dos weas. Uno, porque antes de que saliera la película nosotros sabíamos que la banda sonora iba a estar una de nuestras bandas favoritas en esa época, Sí, Godspeed You Black Emperor, weón, que los de buenos hecho, esa secuencia, se de enfadaron hecho, por el uso de la wea porque mutilaron una de sus mejores canciones, weón, pero pero a la chucha, porque la secuencia quedó maravillosa con la. sí. O sea, Y, sí, la secuencia quedó maravillosa. y lo otro es que por primera vez, yo creo, por lo menos para mí, no sé si fue primera vez en el cine, pero para mí fue la primera vez que había un zombie corriendo, weón. Sí, pues, Y fue conche tu terrible. madre, loco, los weones corrían. Y la weá cambió. Para siempre. Ese Va. es. Sí, de hecho cambió la concepción de ese tipo de cine brígidamente. Está encima el estilo de Danny Boyle era totalmente ajeno al tipo de cine, po. Entonces también por ese lado, ese guión es de un compadre, el compadre que hizo una película que se llama Annihilation, que está en Netflix, Después vamos a y que hablar de eso. hizo Ex Machina, No, pero dejémoslo ahí. eh, Claro, quizá es un giro a la idea de Romero tan interesante como lo planteó Romero. O sea, como te decía delante, Romero lo llevó al ámbito social, y en Dawn of the Dead el weón lo que criticaba de fondo era el consumismo, po, porque son los zombies en el mall y toda la weá que todos saben. Pero en cambio aquí, claro, pues era otra cosa, más encima era un virus que se puede quizá traspapelar al tema de lo que estamos viviendo ahora, por ejemplo, y quizás incluso que gane otro significado, pero también quizás es tan significante como la película de Romero. sí,
siguiendo como un poco con el cine ya entrando, saliendo de los 90, empezando los 2000, y que de repente empezaron a involucrar como actores, a hacer un poco un cine un poquito más... Yo creo que el cine de terror empezó a ser una weá más, como volverse una cuestión más importante, como por ejemplo personajes como el director M. Night Shyamalan, que cuando empezó a hacer películas que no eran necesariamente terror, pero sí pretendían asustar, intrigar, Sí, generar incomodidad, como claro, ese Signs, suspenso, claro. como Signs con Mel Gibson y, y Joaquín Y Phoenix, po. Joaquín, The Village. También era sí, interesante esa película porque en realidad no era de monstruos de ni una wea, sino más bien una wea como... La película trata como de... o sigue a un personaje que es ciego. Entonces como esa no evidencia del personaje principal es la que te va generando la inquietud y la incomodidad de las situaciones. sí, pues quizás lo de Chamalán tiene un poco que ver con lo que, o sea, su influencia principal yo creo que tiene que ver con Hitchcock, yo creo que tiene que ver con lo psicológico Sí. y quizás uno de los méritos y lo que más le hacían barra era por el asunto del plot twist. Bueno, El el plot famoso twist plot del... twist Sí, pues, de Sexto Sentido fue ya se como, pasó claro, para agarrarlo para el huevo, pues, en sí, South Park. Plot twist. Apareció... Esta weá fue Blockbuster, pero el concepto para mí lo supe hace poco, que era como el found footage. El ya, proyecto de Blair Witch Project, por ejemplo, también es como de sí, esa pues esa, época esa dejó la cagada, y dejó la cagada. Y yo me esa acuerdo, dejó la cagada en el momento. yo tengo, hablemos de esa película yo creo un par de minutos, porque yo creo que a mí en lo personal me cargó, la fui a ver al cine y yo no Ujú. sé si tenía mucha expectativa o no, porque todo el cagüín que generó, pues, weón, si la weá fue, la película que cambió, weón, en la forma de hacer cine, weón, no sé, la weá, todo el mundo, weón, prendiéndole 40.000 velas a la weá, y yo fui así como, ya, sorpréndeme, y, weón, lo único que se veía, ándate a la concha a Sí, tu pues, pero, madre, weón. Okay. Dad! What? Nothing, sorry, I just startled myself. Oh God, oh God, oh God, oh God. I'm so startled. pero, weón, lo que pasó es que nosotros llegamos tarde a eso, Puede ser. porque me acuerdo que hubo una campaña viral, en ese tiempo viral sin internet, o sea, había Sí, internet, no me o sea, acuerdo, sí, el internet no era, no todo el mundo tenía era internet claro, y no era eso, rápido. entonces, claro, y fue netamente en Gringolandia la weá, pues. Entonces, en que se estaba promocionando como que era supuestamente una película de hechos reales y que tenía fan footage dentro de Claro. su grabación. Pues nosotros llegamos ya cuando se sabía que al final era una película y que no tenía nada de real y que al final no era lo que se estaba vendiendo en Estados Unidos, pues. Por Sí. eso quizás no causó el efecto, pero en Pero sí, en a lo ti que qué te tiene que ver pasó? con el cine de terror, cambió varias cosas por el hecho de eso, pues, Sí. de buscar la realidad en el cine y de hecho todos empezaron después a filmar así, como decís tú, con la cámara, weón, con la shake cam, hasta eso pasó hasta el cine de acción, pues, weón, ¿Pero qué te pasó a ¿cachai? ti Como que claro, cambió muchas cosas. qué te pasó a ti con Blockbuster? Con Blair Witch Project. Con Blair Witch Project, puta, quizás algo muy parecido a lo tuyo, o sea, como te digo, no, yo algo había escuchado, no vi la campaña viral que hicieron, entonces también fui a ver una película y era como, oh chucha, no es real, pero parece real, es como, guau, pero quizás si no vais con esa información a lo mejor no te va a causar, entonces, sé que a lo mejor no fue tanto, hay gente que todavía le prende vela y dice que es la gran película y todo, pero no sé, yo también no. Es cosa de Reconozco lo que gusto, hizo, pero para mí no fue, es cosa de gusto, no está fue gran claro, cosa. pero claro, a mí me causó, me dio rabia, güey. Yo salí enojado de esa película. Pero igual se destaca por lo que hizo. ¿Sí? Sí, no, sí, vos sabes, Buen, está bien, está bien. Creo que tiene gracia el no mostrar, porque esa era, yo creo que la gracia de la película era que el monstruo, el malo, el demonio, la bruja, no se claro, ve, no aparece en toda la película. sí, Entonces, como para mí igual fue un punto clave de la decepción, pero también tiene su gracia. No mostrar y asustar con no mostrar tiene gracia. A mí no me asustó, sí, pero puta, respeto a quien sí se asustó, pues, weón. No sé. de más.
Así que otro así como weá de los 90, fines de los 90, fue como el mirar para atrás al cine, y empezar a hacer secuelas y remake y cosas como que ahí empezaron a hacer también. Ya cuando, por ejemplo, cuando habían agotado el género slasher, y iban por la 10 de Freddy, o sea, por la 10 de Jason, la 5 de Freddy, ya esa weá ya no daba para más. Salió Wes Craven con su Scream a incluso tratar Scream. de reflotar este tipo de Sí, género Scream viene con muy de la una mano. weá que sí, que como que estaba entre la parodia y porque se reía del mismo cine que él mismo había creado con Freddy. Y de ahí pasamos a las precuelas, a las secuelas, a los remakes. Me acuerdo que, puta, hubo remake de todo, hubo remake de The Omen, que era asqueroso. Sí. Psycho y Gus Van Sant en una movida que hasta el día de hoy no entiendo, hizo la película frame por frame con Esa actores película ahora en es una. colores. O Esa sea, weá fue. nosotros hacemos recomendaciones a veces y esa weá yo creo que vamos a ser enfáticos los dos en no vean esa weá. Ese No, remake o es sea, una falta de respeto. no descuiden el cine de Gus Van Sant, pero traten de considerarla como la pega que hizo Gus Van Sant para poder hacer sus otras películas que le interesaba más, porque Quizás, al quizás final, se puede tomar como un ejercicio. Que sí? Porque de verdad, en un 98% de la película es plano por plano, pero así calcadísimo. Los mismos diálogos, los mismos planos. Hay un leve diferencias que no tienen ni una gracia de haber cambiado. De hecho, cambió uno de los planos que convencionamos. Pues con el cenital lo modificó. Nadie, no sé. claro, pero y eso más encima, o sea, no se entiende, yo no entiendo ese ejercicio. Y bueno, después siguió la weá, como que el terror agarró como una especie de decadencia, como que no había ideas nuevas, no hubo mucha película buena. Quizás los europeos hacían cosas interesantes, pero también mirando para atrás, recuerdo que había una película que se llamaba Alta Tensión, que era francesa, que miraba un poco al cine gringo, que le llaman así como el terror sureño, el terror de rednecks, que miraba eso, de típica la weá que te quedas ahí encerrado en un lugar en que hay gente que no es muy letrada y que al final son los weones que tienen costumbres medias psicópatas y al final terminan arrancando de psicópatas que son medio así como hillbilly. Claro. Eh, y weón, pensando en eso, yo creo que voy a tener que volver atrás porque esto es una falta de respeto y no hayamos tocado, ni siquiera hemos dicho ni hablado de uno de los otro de los principales personajes del cine de terror, weón, que va más allá de los slasher, va más allá del psicópata, que es Texas Chainsaw Massacre, que es Leatherface. No habíamos hablado de Leatherface, no habíamos hablado de ese cine de la América profunda, weón, ese terror culiado, visceral, tiene que ver con el gore, pero también es otra vista que no había estado en el tiempo y que cambió todo también. O sea, quiero dejar esa, así como, yo sé que no quería hablar ahora directamente de ella porque nos vamos a retroceder mucho, pero Sí, no, quería para dejar ahí avanzarlo, a para Texas avanzar. Chainsaw Porque, claro, Massacre. hablaste del cine europeo y creo que hay un par de menciones pero hay cine nórdico que toca temas de terror o maneja el terror de una manera súper distinta al que nos estamos acostumbrados al gringo. Y dos casos importantes para que yo disfruté mucho, por lo menos, verla, una en el cine y la otra no llegó al cine en ninguna parte, es Let the Right One In, que tiene su remake gringo, que yo, o sea, tengo la experiencia de gente que ha visto la gringa primero y después la europea y les gusta más la gringa. Yo vi la europea primero, después vi la gringa y me gustó más la europea. Creo que es mucho más rica visualmente la europea. Es más silenciosa, es más el tema del bullying que pasa ahí con el personaje principal se siente un poquito más profundo y la cuestión media ambigua del vampiro. Si no la han visto, no quiero spoilear, pero básicamente es una tremenda película, tremenda película. Y la otra película que no tiene nada que ver es Rare Exports, que se trata de nada más ni nada menos que del viejo Pascuero, pero bueno, véanla, es terrible buena, es mala pero es buena.
Nos parecía esto que salió Krampus, que era como no el viejo pascuero, pero como el demonio de Navidad, el Eh, Krampus, que es como también de leyenda navideña, no tiene nada que ver sí, con eso. puta, que claro, estos nórdicos con sus leyendas navideñas que no tienen nada que ver con Santa Claus, weón. Sí, pues, weón, estos weones creen en un demonio, weones, que salen a pegarle a los niños, pues, weón. Entonces, claro, de ahí viene Claro, quizás probablemente la idea de hacer un Santa Claus que no es el viejito gordito, weón, que te va a hacer regalos, pues, si no, no, pues, weón, te porque vienen te a va a robar. castigar porque te portaste El mal, viejo del el saco, viejo del básicamente, pues, saco. weón. Entonces, es weón, es muy bueno el giro, así que, o sea, uno no está acostumbrado a lo mejor, pero weón es terrible normal, es como ya, obvio. Pero para Sí, nosotros no, pues, weón, entonces como la cuestión cambio cultural es súper interesante. Rare Eh, Expos, queda anotado ahí entonces. Rare Exports. Yo creo que es buen momento para, yo a lo mejor, no sé si quería hablar de alguna en particular, además como de este tipo de películas que han salido nuevas, relativamente nuevas, como el Babadook, como, esa weá es tremenda. Sí, no, yo creo que ahí ya empezaríamos a hablar de un renacer un poco del cine de terror en Pero términos no lleguemos, más serios. ¿Mm? sí, dejemos ese enunciado que lo hiciste porque vamos a retomarlo al final. Pero sí, existe una modernización del cine de terror que es importante. Yo no sé si Babadook entra dentro de ese juego, porque el Babadook igual tiene conceptos súper del cine de terror clásico. Sí, pero a mí lo que me pasa con esa película es que como que no cabe dentro de lo que se estaba haciendo en el momento específico, que eran como buscando el típico terror. Y aquí, porque aparte del Se la asunto juega. del Babadook en sí, del personaje en sí, habían otros detalles también que lo hacían más interesante, pues. El desarrollo de la psicología de la película Sí, lo hace que se escapara de muchas otras cosas que eran más, aunque muy eficaz en el terror, así como en el jump scare, como le llaman, claro. esa weá que te asusta por el ruido, era eficiente en eso, porque el personaje es muy característico. Inquietante. Sí. Pero, pero yo creo que por el desarrollo así psicológico que tiene la película, yo creo que destaca y que también da para considerarla dentro de este renacer del cine de principios de los 2000, o sea, mediados, yo diría, Sí, mediados no, de los 2000, ya. de ahí para adelante, ¿no? Estamos hablando como de 10 Sí, años para atrás, nomás máximo. claro, sí, sí, que tiene que ver con cosas que queréis desarrollar, pero quería hablar de algo más entre medio, ¿no? Sí, yo quiero pasar, antes de que pasemos a ese punto, quiero hacer un recorrido rápido por Netflix.